Dixon, Tennessee, es una ciudad en el interior de Estados Unidos, tranquila, con apenas 16,000 habitantes, donde todos se conocen entre sí y los policías solían recorrer las calles céntricas de Dixon con su taza de café en la mano. Nunca habían tenido mayores problemas, quizás algún incidente de tránsito o la travesura de los estudiantes de la escuela secundaria cuando llegaba el fin de su curso, pero esta paz y tranquilidad estaba a punto de desaparecer en una misteriosa niebla y desesperación que invadió todo el pueblo. Todo cambió el 4 de abril del 2018. La comisaría local, que siempre tenía las celdas vacías, recibió un llamado. El pueblo de Dixon ya no volvería a ser como antes. Alrededor de las 6:30 de la mañana, los oficiales de turno recibieron una llamada. Joseph Daniels informaba que su hijo menor de 5 años, quien padecía de autismo, llamado Joe Clyde, el padre dijo que no hablaba, había desaparecido. Les contó que fue a despertar a Joe para ir a la escuela y descubrió que no estaba. Él y su esposa Crystal buscaron en su casa y los alrededores durante aproximadamente 1 hora antes de llamar a la policía. Pronto se organizó una búsqueda masiva por el pequeño Joe con esperanza de poderlo rescatar, pero todo sería en vano, ya que su propio padre le quitó la vida en un arrebato de cólera, un acto que va más allá de lo enfermizo, desviviendo a su hijo por haberse orinado en el piso de la casa. Joseph fingió no saber nada y continuó con la búsqueda con su esposa, pero su teatro no duraría mucho tiempo. A continuación conocerás todo lo sucedido y por qué un hombre tomaría la decisión de desvivir a su propio hijo. Joe Clyde Daniels nació el 30 de julio del 2012 y desde muy temprana edad se hizo evidente que era diferente a los demás niños. No hablaba y finalmente le diagnosticaron autismo. Había ciertas cosas que eran difíciles para Joe, como los ruidos fuertes, especialmente los truenos que lo aterrorizaban. Aún así, asistía a la escuela de Dixon, acompañada por una maestra que siempre estaba al pendiente de sus necesidades. Después de que se denunciara la desaparición de Joe, la búsqueda comenzó en los alrededores de la casa familiar. Garners Creek Road era una zona rural junto en las afueras de Dixon, rodeada de campos y bosques. Decenas de oficiales, acompañados de vecinos, salieron a buscar por los bosques cercanos a la casa de los Daniels. Pisaban con sus botas las hojas secas mientras gritaban el nombre del joven. De vez en cuando, uno de los detectives se detenía y escuchaba atentamente cualquier sonido que pudiera conducirlos hasta Joe, pero solo escuchaban pájaros en la lejanía y el crujir de las hojas en cada paso. A medida que pasaban las horas, el área de la búsqueda se amplió, pero no había ningún tipo de resultado. Parecía que la tierra se tragó al hijo de los Daniels. El padre de Joe salió en auto con la detective Sarah McCartney a buscarlo. Mientras viajaban por los caminos rurales de Dixon, el hombre relataba lo mucho que amaba a su hijo. Se le rodaron las lágrimas al recordar los ojitos de Joe cuando lo miraba para pedirle un postre tras la cena. Entre todo el relato, algo no le pareció a la detective. En medio de la charla, el hombre dijo que Joe había orinado en el suelo la noche anterior, pero dejó claro que no lo había castigado. Fue una declaración extraña y empezó las sospechas por parte de la detective. Algo no le cuadraba con lo que el hombre le acababa de contar. Quizás fue su tono o lo fuera de contexto de esa conversación. Mientras la búsqueda continuaba, los detectives recibieron un aviso de un hombre. Dijo que vio a un niño caminando por el costado de la ruta, no muy lejos de la casa de la familia. Esto fue alrededor de la 1 de la madrugada, 5 horas antes de que se denunciara la desaparición del joven. Este supuesto avistamiento dio lugar a un escenario mucho más aterrador. ¿Qué pasaría si Joe hubiera sido secuestrado después de abandonar la casa familiar? La búsqueda siguió por varios días. En Dixon no se hablaba de otra cosa. En el bar del pueblo
Algunos hacían sus propias hipótesis que incluían a camioneros de paso o algún tipo de efecto paranormal que causaba el bosque que rodeaba la casa de los Daniels. En la casa de la familia, Joseph y Crystal estaban rodeados por oficiales que veían a la pareja en estado de shock, exhaustos y angustiados. Los detectives le habían dicho que no podían participar en la búsqueda porque su olor podía confundir a los perros rastreadores. El padre de Joe dijo que temía que su hijo estuviera solo, cansado y exhausto, además de confundido. Se refería a él como Baby Joe, como lo llamaba toda la familia, y dijo que se había escapado antes, por eso aún tenían esperanzas de ver a su hijo nuevamente. Sin embargo, siempre era durante el día, y Joe siempre estaba cerca, nunca se alejaba demasiado, y desde luego no se adentraba en los densos y oscuros bosques que rodeaban el vecindario de la familia. El hombre dijo que creía que su hijo los había visto abrir la puerta cerrada con candado y que había podido imitarlos. Surgió una teoría bastante rebuscada, que Joe despertó en mitad de la noche, abrió la puerta y se fue. El hombre y Crystal consideraron posible que Joe se hubiera ido esa noche en búsqueda de su abuelo camionero, con quien tenía una relación muy estrecha. El misterio siguió durante unas pocas horas más, hasta que se hizo una confesión impactante, y la verdad fue mucho más horrible de lo que nadie podría haber imaginado. Este misterio terminó el 7 de abril, 3 días después de la desaparición de su hijo. Los detectives habían empezado a sospechar de Joseph, y los comentarios que hizo en el vehículo habían quedado grabados en sus mentes. Lo llevaban para interrogarlo y negó rotundamente cualquier implicación en la desaparición de su hijo. Sin embargo, después de varias horas, aparentemente cambió su opinión y la conversación tomó un giro oscuro. Dijo que nunca creyó que realmente Joe fuera su hijo biológico y se refirió a él como ese chico. Lo dijo en una forma despectiva y había perdido el tono de angustia anterior. Joseph siguió con su relato sin interrupciones. Dijo que creía que Crystal lo había engañado y que había tenido una discusión la noche en que Joe desapareció. Pero ese no fue el detonante. Dijo que esa noche lo despertó su hijastro Alex, quien le dijo de que Joe se había orinado en el suelo. Según Joseph, estaba muy enfadado con él. Dijo que castigó a Joe con el puño cerrado varias veces en la cabeza y en la cara. Después de descubrir que Joe ya no estaba con vida, Joseph dijo que lo llevó a un campo y lo arrojó allí. Sin embargo, luego cambió esta versión de los hechos y dijo que lo arrojó desde un puente. Según el hombre, eligió hacerlo porque a su hijo le encantaba el agua. Joseph y los detectives fueron esa noche al lugar para que el hombre señalara dónde había tirado el cuerpo de su hijo, pero no pudieron encontrarlo. Aunque la comunidad quedó atónita por el arresto de Joseph, se quedó aún más atónita cuando arrestaron a la madre de Joe. El 9 de abril, los detectives la acusaron de saber que Joe estaba siendo abusado y de saber que había sido desvivido por su propio padre, pero no lo denunció. De hecho, Crystal no solo sabía que habían desvivido a su hijo, sino que estaba allí cuando este horrible hecho sucedió. Crystal dijo a los detectives que había escuchado a Joe gritar la noche antes de que se denunciara su desaparición. La mujer entró en su dormitorio y encontró a Joseph encima de Joe con el puño cerrado. El joven estaba inmóvil. Joseph le dijo que si alguna vez decía algo, la desviviría a ella también. En lugar de proteger a su hijo o pedir ayuda, Crystal simplemente salió de la habitación y se volvió a acostar como si nada. A la mañana siguiente, cuando denunciaron la desaparición del menor, la mujer nunca mencionó lo que había visto. Tras las confesiones, Joseph fue acusado de desvivir a su hijo y Crystal de negligencia. La búsqueda de Joe continuó, pero ahora los voluntarios buscaban solamente un cuerpo. La tristeza, el miedo
y la incertidumbre rodearon el tranquilo pueblo de Dixon. La fiscalía y la defensa ya se preparaban para el juicio cuando Crystal se retractó de la declaración. Su declaración incriminatoria era clave para la acusación, ya que no había pruebas físicas en el caso. Solo había un joven desaparecido y 2 confesiones. De hecho, el propio Joseph ya se había retractado de su relato. El juicio comenzó el 3 de junio de 2021 y se le juzgaba por separado de su esposa, Crystal. El fiscal de distrito Ray Kropp expuso el caso de la fiscalía y le dijo al jurado que Joseph admitió haber lesionado el cuerpo de su hijo contra una mesa porque el joven había orinado en el suelo. El abogado defensor Jake Locker dijo durante sus declaraciones iniciales que la confesión fue forzada y prácticamente fue culpa de los detectives manipularlo para decir tales barbaries. Describió a su cliente como un enfermo mental y dijo que los detectives le dijeron que no iba a detener el interrogatorio hasta que les dijera lo que querían saber. Claro, esta defensa no duró mucho tiempo. El sheriff testificó y admitió que no había ninguna prueba directa que indicara que Joe había sido desvivido. Dijo que las labores de búsqueda fueron muy exhaustivas y meticulosas y que se hizo un seguimiento de cada pista que recibieron. Sin embargo, no había ninguna prueba que demostrara que el joven ya no estaba en este mundo. Todavía existía cierto grado de incredulidad en algunas personas que podría en verdad no creer lo que estaba ocurriendo. La sala del tribunal quedó en silencio mientras el hermanastro de Joe, Alex, de 11 años, subió al estrado. Iba a ser el testigo principal de la acusación y tenía una historia muy perturbadora que compartir. Alex testificó que despertó a sus padres después de que Joe orinara en el suelo esa noche. Joseph entró en el dormitorio y castigó a Joe con los puños repetidas veces. Después de eso, los hermanos volvieron a dormir. Alex dijo que un tiempo después se despertó con el sonido de un fuerte golpe. Se trataba de Joseph castigando a Joe nuevamente. Alex se quedó en el dormitorio unos minutos antes de ir a la sala de estar, donde vio a Joe tirado en el suelo. Alex testificó que vio a su padre sacar a Joe por la puerta trasera. Joseph le dijo a Alex que volviera a entrar, pero el joven de tan solo 11 años quedó perturbado y vio a su padre llevar a Joe por el camino de la entrada y por la calle hasta perderlo de vista. Cuando se despertó en la mañana siguiente, su padre le dijo que su hermano pequeño se había escapado de la casa. Luego se presentó un testimonio sobre la relación entre Joseph y Crystal, con varios mensajes que mostraban que Crystal planeaba dejar a su pareja en los días previos a la desaparición de Joe. Tenía un nuevo novio y ciertamente le había dicho que había roto su certificado de matrimonio. El 14 de septiembre de 2021, el jurado finalmente declaró a Joseph Daniels culpable de desvivir a su hijo, además de abuso agravado, presentación de un informe falso y manipulación de pruebas. Fue sentenciado a cadena perpetua con una pena mínima de 51 años. Por otro lado, Crystal Daniels firmó un acuerdo de no impugnación justo antes de que comenzara su juicio. Fue sentenciada a 15 años de cárcel. Mientras tanto, Joseph como Crystal permanecen tras las rejas. El cuerpo de Joe hasta el día de hoy sigue desaparecido. Se encontraron osamentas en su casa, pero no se ha confirmado que pertenecieran al joven. El mundo está lleno de maldad. Es irracional que las personas que traen al mundo vida nueva también la quiten, pero es la realidad que se vive lastimosamente en muchos lugares. El cuerpo de Joe todavía no tiene descanso, pero su caso no está cerrado. Sigue en pie, esperando un día saber cuál fue su paradero. La inocencia, felicidad y un futuro por delante fue apagado tempranamente por su mismo progenitor, sin tener la valentía final de contar dónde realmente dejó a su hijo. Déjame tu opinión. ¿Crees que el testimonio fue manipulado o realmente sucedió algo más con Joe?
Hemos llegado al final de este video. Te invito cordialmente a que te unas a nuestra familia, suscribiéndote, activa la campana para no perderte más casos, deja tu pulgar arriba y nos vemos en el siguiente video.